Pues esos son los novelistas más importantes del siglo XVIII. Hay otros menores, pero bueno, si llegáis a conocer a esto a través de sus textos, yo creo que os enriquecerá bastante, porque tiene mucha influencia en todo el mundo occidental. Terminamos con una primera referencia a los románticos, el movimiento romántico, que es justo a final del siglo XVIII, como sabéis. ¿Esto qué pasa? ¿Que surge así de repente de la nada? Pues no, el movimiento romántico empieza a fraguarse ya casi a mitad del siglo XVIII. Empieza a haber también un gusto paralelo, además de la novela, que es, digamos, el género que más impacta en el siglo XVIII, comienza a haber un gusto por parte de la sociedad por la poesía sentimental, que habla mucho de las emociones, es decir, lo inverso a lo que creían los escritores, Augusto, es decir, la razón, ¿no? Los sentimientos, las emociones. Hay gente que sí les gusta eso y también les gusta pues la idea de la muerte, las reflexiones sobre la muerte. Es decir, se empieza a escribir, porque todo esto se refleja en el arte, de alguna manera u otra, se empieza a escribir y a pintar sobre temas un poco más macabros. De hecho, hay una serie de poetas de mediados de siglo en adelante que se les llaman los graveyard poets, es decir, los poetas de cementerios. Muy mal traducido, pero bueno, algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en sus poemas siempre meten un cementerio, meten un muerto, ¿no? Y pues este gusto por la muerte y por lo lúgubre, la imaginación, los sentimientos, las emociones, todo esto va a desembocar en el movimiento romántico justo a finales del siglo XVIII. Pero como digo, pues se va fraguando ya entonces. El primer poeta al que llamamos romántico, el precursor del romanticismo, es William Blake. William Blake, además de ser poeta, era pintor, era grabador. Y aprendió el oficio de grabador desde muy pequeño. No pertenecía a una minoría culta, era una persona, por supuesto, cultivada y educada. Pero ya aquí estamos entrando mucho más de lleno en lo que es la sociedad de clases, Ya tenemos que olvidarnos de los nobles y tal, porque ya estamos casi en una sociedad moderna. William Blake, pues, va a escribir sobre las emociones, va a escribir sobre los sentimientos, va a crear una mitología propia que va a desarrollar en su obra posterior, que son los libros proféticos, muy complejos y poemas muy épicos, pero lo que tenemos aquí son una serie de poemillas que él escribe al estilo de las rimas infantiles, que las recopila en 2 volúmenes. El primero se llama Canciones de Inocencia y el segundo se llama Canciones de Experiencia. ¿Qué es lo que hace? Que va a yuxtaponer la idea de la inocencia del niño a la corrupción y la represión del mundo del adulto. Las juxtapone para que veamos cómo la sociedad corrompe y reprime al individuo. Es lo que nos está diciendo en sus canciones de inocencia y de experiencia. Sí, aquí he elegido 2 cancioncillas. En la primera, El jardín del amor, vemos pues, precisamente el cementerio. Habla de un jardín que era el jardín del amor, donde él había jugado de pequeño, al lado de una capilla en el campo, donde de repente aparecen las palabras no, en inglés es thou shalt not, que simplemente significa no. Thou shalt not es lo que se antepone a no matarás, no cometerás acciones impuras, no se está refiriendo a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces de repente en ese jardín del amor aparecen las palabras no, thou shalt not. Como el thou shalt not enseguida tiene la referencia religiosa. ¿Y qué es lo que nos viene a decir?
que con ese no prohibitivo que aparece en el Jardín del Amor, de repente el Jardín del Amor se convierte en un lugar, en vez de lleno de vida, lleno de muertes, porque de repente ve que está lleno de tumbas, y tumbas donde debería haber habido flores, dice, y curas con sotanas que pasean por ese entorno, y todos nuestros gozos y nuestros deseos los reprimen. ¿Qué es lo que está haciendo? Está criticando las instituciones de la época, en este caso a la Iglesia. Dice que la Iglesia reprime al individuo, que la Iglesia, con tantas prohibiciones y tantas represiones de nuestros instintos, de nuestros impulsos naturales, convierte a la sociedad en algo antinatural, la convierte a la sociedad y al mundo en una tumba, en un cementerio, lo que nos quiere decir. En el segundo poema, Londres, aquí vemos cómo también está criticando a toda una serie de instituciones, puesto que habla del hombre y del niño, y ahí está poniendo las dos etapas de la vida humana, ¿no? El niño y el hombre. Y luego habla del soldado, habla de la prostituta y habla del limpia chimeneas, el chimney sweeper. Acordaos que en Inglaterra en el siglo XVIII, un país muy frío, se calentaba a base de fuegos en las chimeneas, ¿no? Y las chimeneas todos los años tenían que limpiarlas para que el hollín saliera y no se metiera dentro de la casa y se pudiera encender el fuego de nuevo. Entonces, la figura del chimney sweeper, del limpiador de chimeneas, era muy común. El chimney sweeper iba por la calle, normalmente limpiando, llamando a las puertas diciendo: ¿quiere usted que le limpie la chimenea? Y el chimney sweeper llevaba normalmente a un niño pequeñito, que era el que trepaba por la chimenea para limpiarla. La profesión del niño de limpiador de chimeneas era bastante trágica, porque en muchas ocasiones el niño moría de asfixia, pero era una profesión que tenía que realizar un niño pequeño porque el adulto no cabía por el hueco de la chimenea. Entonces el chimney sweeper es una víctima de la sociedad, según lo presenta Blake, ¿no? La prostituta también es una víctima de la sociedad, puesto que, como hemos visto en Wolf Flanders, son mujeres que no tienen otros medios, tienen que prostituirse para ganarse la vida, ¿no? Y el soldado, porque está al servicio del país, y entonces tiene que hacer lo que diga el gobierno, y el soldado pues tiene que ir allí a luchar con unos y con otros, y muchas veces dar la vida por el país. Entonces, digamos que son tres símbolos de la sociedad que Blake está no está denunciando esos símbolos, está denunciando el destino de esas personas, ¿no? De esas personas tan simbólicas en el país. ¿Por qué? Porque la poesía de los románticos va precisamente a denunciar esa corrupción de la sociedad. Los románticos, ¿qué es lo que pretenden? Los románticos están asqueados de lo que la industrialización ha hecho con el mundo, con su mundo. Los pueblos, las ciudades se están convirtiendo en sitios no muy agradables para vivir, porque hay mucho hollín, hay muchas chimeneas, muchas fábricas, toda la sociedad se mueve por cuestiones de dinero. Entonces ellos, ¿qué es lo que quieren? Abogan por una vuelta a la naturaleza, y van a hablar sobre el personaje del campesino, van a hablar sobre lugares rústicos. También abogan por un lenguaje muy sencillo.